Ah, gracias. Les estaba indicando entonces que vamos a dar inicio a nuestra sesión de e-learning del día de hoy, correspondiente al curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Les habla el tutor Nelson Antonio Castillo Alba, quien va a estar a cargo de esta sesión. Esta es una réplica de la sesión 3 que hicimos el pasado miércoles, donde abordamos el tema de geometría analítica. Entonces vamos a ver más o menos la misma presentación y ejercicios y los mismos ejercicios. Entonces, si ya alguien participó, pues no es necesario. Lo que sí, pues les pido es que registren la asistencia porque el miércoles tuvimos dificultad con el enlace anterior. Entonces, los objetivos de esta sesión de e-learning tenemos como objetivo general fortalecer las temáticas de la unidad 3 correspondientes a geometría analítica relacionadas con la ecuación de la línea recta y sus aplicaciones, rectas paralelas y rectas perpendiculares. Como objetivos específicos, identificar la ecuación general de la recta, identificar la ecuación canónica de la recta, determinar la ecuación de la línea recta a partir de dos puntos dados, determinar la ecuación paralela y o perpendicular a una recta dada y aplicar los parámetros de la ecuación de la línea recta en la resolución de situaciones problema. Entonces aquí tenemos las temáticas detalladas. Tenemos primero definición de la línea recta, ecuación general de la línea recta, ecuación canónica de la línea recta, pendiente y ecuación, punto pendiente, aplicaciones de la ecuación de la línea recta. Y en rectas paralelas y rectas perpendiculares tendremos ejercicios de rectas paralelas y ejercicios de rectas perpendiculares. Bien, entonces para empezar, vamos a revisar la definición de la línea recta. Entonces decimos que en el terreno de la geometría, una línea es una sucesión indefinida y continua de puntos. El adjetivo recto, en tanto, alude a aquello que no tiene ángulos ni curvas. Entonces, si juntamos esas dos, podríamos decir que toda línea o que una línea recta es una sucesión indefinida de puntos que no tiene ángulos ni curvas. Y toda recta se puede representar en un plano cartesiano como el que tenemos aquí en esta figura. Entonces, este eje es el eje X o eje horizontal, el vertical o eje Y, y a través de dos puntos, en este caso los puntos A y B, podemos representar la línea recta, y la recta satisface una ecuación, unos parámetros, y tiene una ecuación canónica y una ecuación general, que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces podemos decir que por los puntos A y B es posible trazar una y solo una línea recta. Entonces, continuando, tenemos que la ecuación general de la línea recta se define de la siguiente manera. Se define de la forma AX más B por Y más C igual a 0, donde A, B y C son constantes diferentes de 0. Y las variables X y Y, siempre su exponente es igual a 1. A lo anterior se le conoce como la ecuación general de la línea recta. Entonces, del siguiente listado nos piden que señalemos con una viñeta las que son ecuaciones de una línea recta. Esta barra me está haciendo aquí como... Bien, entonces tenemos la ecuación número 1. Dice menos 2x más y igual a 3. Entonces, esa ecuación de línea recta, en el chat escribamos si sí o si no, por favor. La primera es una ecuación de la línea recta. Pueden utilizar el chat y escribir o abrir el micrófono y decir si sí o si no y por qué. Exacto, Carlos Felipe. Entonces se puede
pasar el 3 hacia la izquierda. Como está sumando, lo pasamos restando. Y entonces tenemos ahí que es de la forma AX más B sub Y más C igual a 0. Entonces, sí corresponde a una ecuación de una línea recta. Entonces, muy bien. La ecuación número 2, de la forma x cuadrado menos 3y igual a menos 5. ¿Nos representa una línea recta? No nos representa una línea recta. ¿Y por qué no nos la representa? Porque la definición dice que x y y deben tener su exponente igual a 1. Y en este caso, x tiene exponente 2, o sea, está elevado al cuadrado. Entonces ya no es una línea recta. Muy bien. Entonces no es ecuación de línea recta. La ecuación 3, bueno, ya vemos que es también de la forma ax más by más c igual a 0. Solamente que aquí los coeficientes son fraccionarios. A sería un medio, b sería un cuarto y c sería menos 1. Bien, la ecuación número 4 nos representa una línea recta. No, ¿por qué, Carlos Felipe? Porque x se está multiplicando a y y debe estar sumando según la ecuación general. X se suma con y, entonces no puede estar multiplicando. Esta es la sesión 3 réplica para el registro de asistencia. Bien, entonces está quedando claro. Entonces, cuando tenemos una ecuación de la forma ax más by más c, sabemos que nos representa una línea recta y sabemos que esa es la ecuación general de la línea recta. Entonces, ahora dice acá, en esta diapositiva, ahora tenemos otra forma de representar la línea recta y es con la ecuación canónica. Si una recta corta los ejes cartesianos en los puntos A, 0 y 0, B, entonces la fórmula de la ecuación canónica o segmentaria de la recta es x dividido entre A más y dividido entre B igual a 1, donde los valores A y B son los puntos de corte con los ejes horizontal y vertical respectivamente. Entonces tenemos aquí un ejemplo. Dada la ecuación canónica, x medios menos y tercios igual a 1. Nos piden determinar los puntos de corte con los ejes. Entonces aquí, de acuerdo con la definición, podemos concluir que el punto con coordenadas 2, 0 es el corte con el eje horizontal y el punto con coordenadas 0, menos 3 es el corte con el eje vertical respectivamente. Entonces vamos a verificar esto en GeoGebra. Sencillamente lo que hacemos es llevar esta ecuación, representarla y mirar los puntos de corte. Entonces ya estamos aquí en GeoGebra. Entonces teníamos que la ecuación era la forma x dividido entre 2 x dividido entre 2 menos y dividido entre 3 menos y dividido entre 3 y esto es igual a 1. Entonces esa es la ecuación canónica. Bueno, aquí tengo una dificultad, es que como me regresé entonces voy a escribirla aquí de nuevo. X dividido entre 2 menos y dividido entre 3 igual a 1. Entonces, esta primerita que teníamos acá la vamos a borrar porque no es... Listo. Entonces, esta que acabamos de graficar, ya tenemos acá y vamos a determinar aquí la intersección con el eje X.
la intersección con el eje Y. Entonces vamos a utilizar aquí la herramienta de intersección, seleccionamos la recta, seleccionamos el eje y nos muestra el punto. Si queremos conocer la información, pues aquí nos la indica 2,0, pero la podemos mostrar en la gráfica, aquí, indicando que nos dé el nombre y el valor. Entonces aquí ya visualizamos que el punto A tiene coordenadas 2,0 y es el corte con el eje X. Ahora vamos a identificar el corte con el eje Y. Entonces venimos acá, seleccionamos y nos da el punto B. Y el punto B queremos que nos muestre el nombre y el valor correspondiente. Entonces aquí ya tenemos el punto B con coordenadas 0,-3. Entonces ahí vemos claramente que esta ecuación sí representa una línea recta y que estos son los puntos de corte con los ejes vertical y horizontal respectivamente. 2,0 con el eje X y 0,-3 con el eje Y. Bien, ahora vamos a hacer entonces otro ejercicio a ver si nos está quedando esto claro. Tenemos dice, da la ecuación general menos x más 2y igual a 4. Determine los puntos de corte con los ejes horizontal y vertical. Entonces, en este caso, como no está dado igual a 1, no decimos que es de la forma canónica, entonces, ¿qué hacemos para que sea igual a 1? Lo que tenemos que hacer es dividir por 4. Entonces, si divido por 4, me quedaría menos x cuartos más 2y cuartos igual a 4 dividido entre 4, o sea, 1. Es decir que aquí tendríamos esto. Menos x dividido 4 menos 2y dividido entre 4 igual a 4 sobre 4. Entonces ahí podemos identificar que el coeficiente o el valor de A, perdón, el valor de este A es 4. Entonces va a menos 4. Entonces va a cortar al eje en menos 4,0. Y este 2 cuartos lo puedo simplificar. Entonces dividiendo, aquí me quedaría 1 y aquí me quedaría 2. Entonces el valor de B sería menos 2. Bueno, ¿por qué le puse menos? Si es más, aquí es más realmente. Entonces sería más 2. Entonces el corte con el eje Y sería 0,2. Y esa sería la forma de determinar los cortes. Entonces podemos llevar esta ecuación menos x más 2y igual a 4 para verificar aquí en GeoGebra. Menos x más 2y igual a 4. Igual que como hicimos anteriormente, podemos venir a encontrar las intersecciones, las coordenadas del punto, el punto A, perdón, el punto A. Este lo vamos a borrar porque se duplicó. Entonces, del punto A queremos que nos muestre el valor. Igual que en el punto C. Entonces aquí tenemos las coordenadas del punto A, son menos 4,0 y las coordenadas del punto C, 0,2. Bien, y aquí tenemos esta ecuación que está de la forma general, pero si nosotros venimos aquí a las herramientas de GeoGebra, donde dice álgebra, entonces le podemos decir que la ecuación queremos que nos la represente, ahí está en la forma general, pero la queremos de la forma canónica. Bueno, aquí no tengo la forma canónica, pero
podemos darla de esta forma. Y igual a 0,5x más 2, que es otra forma de representarla, o de la forma paramétrica, menos x más 2y menos 4 igual a 0, paramétrica o la ecuación general, y de la forma original que la teníamos. Entonces ahí podemos seleccionar cómo queremos visualizar la ecuación de la recta. Bien, hasta aquí, ¿cómo va la explicación? ¿Está clara? ¿Hay preguntas? ¿Todo está claro o hay alguna pregunta? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, profe, todo muy claro. Estamos escribiéndose en el chat. Ah, ok, perfecto. Que me preocupé que de pronto no me estuvieran escuchando. Entonces vamos a continuar. Bien, entonces ya vimos la ecuación de la línea recta, de la forma general y de la forma canónica. Ahora vamos a continuar y vamos a ver qué es esto de pendiente y ecuación punto pendiente. Entonces decimos que la pendiente de la línea recta se simboliza con la letra M minúscula. Su valor está relacionado con el grado de inclinación que tiene la recta respecto al eje horizontal. Con dos puntos que pertenezcan a la recta es posible determinar el valor de la pendiente. A continuación se presenta la expresión que permite determinar el valor de la pendiente de una recta que pasa por dos puntos, el punto A con coordenadas x1, y1 y el punto B con coordenadas x2, y2. Si decimos que sea M la pendiente de la recta que pasa por los puntos A y B, entonces la pendiente M es igual a y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1. Y eso también lo podemos escribir como delta de y sobre delta de x, donde la letra delta representa la variación o resta entre variables. Y aquí en la gráfica de la derecha, entonces podemos ver el punto A y el punto B, y aquí está indicado para este ejemplo que la pendiente M es igual a 0,5. Entonces vamos a hacer ejercicios de esto. Dice, determina el valor de la pendiente de la línea recta que pasa por los puntos 2,1 y menos 3,4. Entonces vamos a etiquetar los puntos A como A, el 2,1 y B, menos 3,4. Entonces de ahí podemos decir que x1 es igual a 2, y1 es igual a 1, x2 es igual a menos 3 y y4 es igual, perdón, y y2 es igual a 4. Entonces ya podemos aplicar la expresión de la pendiente. Entonces dijimos que la pendiente la definíamos con la letra M y que esa es igual a y2, que en este caso vale 4, menos y1, que vale 1, dividido entre x2, que es menos 3, menos x1, que es 2. Entonces 4 menos 1, 3, y menos 3 menos 2 da menos 5. Entonces lo podemos dejar así, o 3 dividido entre 5 da 0,6, entonces nos daría menos 0,6. Ese es el valor de la pendiente, menos 0,6. Entonces vamos a graficarlo en GeoGebra. Recordemos, los puntos son 2, 1 y menos 3, 4.
Entonces, indicamos aquí los puntos. ¿Cómo lo hacemos? Con el paréntesis 2,1 y enter. Tenemos el punto A. Y el punto B era menos 3,4. Menos 3, 4 y 2, 1. Muy bien. Entonces ya tengo los dos puntos. Entonces vamos a trazar una recta por ahí con esta opción de acá. Seleccionamos recta. Nos pide que tracemos, que indiquemos los dos puntos. Y ahí ya tengo la recta. Entonces la ecuación de esa recta que pasa por esos dos puntos sería de la forma 3x más 5y igual a 11. Si la que queremos de esa manera. Si no, venimos y cambiamos acá. Si la queremos de la forma paramétrica, pues sería 3x más 5y menos 11 igual a 0. O si la queremos de la forma y igual a x más b, entonces sería y igual a menos 0,6x más 2,2. Bueno, dejémosla de esta manera. ¿Y cómo calculamos la pendiente? Entonces venimos aquí a la opción de ángulo y le decimos pendiente. Seleccionamos la recta y él aquí nos la marca. Nos dice m es igual a menos 0,6. Ahí tenemos la pendiente. Entonces la pendiente es menos 0,6 para la recta que pasa por esos dos puntos. Bien, cuando tengan alguna pregunta, por favor háganla. Bien, entonces vamos a continuar. Tenemos ahora aquí otra situación, y es cuando tenemos la pendiente y un punto, o un punto y la pendiente, y nos piden calcular la ecuación. Entonces, ¿cómo hacemos? Dice, la ecuación punto pendiente es utilizada para determinar la ecuación de una línea recta de pendiente m que pasa por un punto dado. Al aplicar la ecuación punto pendiente, se llega a la expresión de la forma y igual a mx más b, en la que m es la pendiente y b es el punto de corte de la recta con el eje vertical y. Entonces nos piden determine la ecuación de la recta que pasa por el punto 1, 5 y tiene pendiente igual a 3. Entonces, para hacer este ejercicio, vamos a tener en cuenta que hay una ecuación que nos dice que, perdón que se me avanzó la diapositiva. Hay una ecuación que nos dice que la ecuación de la recta y menos y1 es igual a m que multiplica a x menos x1. Entonces esta es la ecuación que debemos utilizar cuando tenemos la pendiente, en este caso m es igual a 3 y este sería el punto de coordenadas x1, y1. Entonces aquí reemplazamos y decimos que y menos 5 es igual a la pendiente que vale 3, que me multiplica a x menos 1. Entonces aquí desarrollando ya las operaciones tenemos que x menos 5 igual a 3x menos 3. Dejando de la izquierda únicamente y, tendremos que eso es igual a 3x. El menos 5 pasa a sumar, entonces quedaría 5 menos 3 más 2. Entonces esa sería la ecuación de la recta que pasa por el punto 1, 5 y tiene pendiente igual a 3. Y igual a 3x más 2. Entonces vamos a ¿qué? A verificarlo con GeoGebra. Entonces y igual a 3x más 2. Entonces como ya lo hicimos y ahora lo que queremos es comprobarlo, entonces escribimos acá la ecuación y igual a 13x más 2. Entonces ahora vamos a identificar el punto 1,5 y vemos que efectivamente el punto 1,5 está sobre esa línea recta. Y ahora lo que hacemos es calcular la pendiente. Entonces venimos acá, pendiente, y aquí me indica que la pendiente es 3. Luego lo que acabamos de hacer es correcto. La pendiente vale 3 y la recta pasa por el punto
1,5. Entonces, la ecuación es de la forma y igual a 3x más 2. Esa es la forma de verificarlo en GeoGebra. Profe, Señor, buenos días, profe. Es que ahí en la ecuación punto pendiente, ¿por qué se expresa de esa manera? De y menos y es igual a pendiente eso, y no se utiliza la expresión y es igual a mx más b. y gracias por la pregunta, muy interesante. Bueno, señor. Cuando tenemos una recta de la forma y igual a mx más b, esta m, pues ya sabemos que me indica la pendiente. Pero, y este b me va a representar el corte con el eje Y. Resulta que si a mí me dijeran, determine la ecuación de la recta que tiene pendiente 3 y corta el eje Y en 5, pues yo la reemplazo ahí directamente. Pero aquí yo no tengo el corte con el eje Y. Como no conozco el corte con el eje Y, no puedo aplicar esa fórmula. Esa fórmula. Entonces, en la bibliografía a la que ustedes tienen acceso, existe esta otra formulita que se las escribí acá. Esta que está aquí. Entonces, este es cuando tenemos un punto y la pendiente de la recta. Entonces, utilizamos esa expresión. Esa es la que nos permite dar respuesta de forma fácil al cálculo de la recta que pasa por un punto determinado y tiene una pendiente. Si nos dan el corte con el eje Y, entonces ya aplicamos aquí directamente. Nos dan pendiente y corte con el eje Y. Pero recuerde que el corte con el eje Y va a tener coordenadas 0, algo. Y aquí como tengo es 1,5, pues ya yo sé que no es el corte con el eje Y, entonces no lo puedo aplicar de esa forma. No sé si te aclara la duda. Ah, ya, sí, señor. Entonces, cuando tenemos un corte en el eje Y, comienza con X a partir de 0, ¿no? Y Y, pues, con diferente e infinito. Sí, recuerden que Ah, ya, ya. si regresamos ¿a qué? Aquí a unas diapositivas atrás, habíamos dicho que el corte con el eje Y era este, 0, b. Entonces, cuando tengo ese corte con el eje Y, aquí debería ser entonces de la forma 0, b y puedo aplicarlo aquí directamente. Como no lo tengo, entonces es mejor utilizar este procedimiento. Ah, ya, muchísimas gracias, profe. Bueno, con todo gusto. Bien, entonces vamos a ver cómo aplicamos esa ecuación de la línea recta ya en la vida cotidiana, en nuestras aplicaciones, de acuerdo al área en que nos desempeñemos. Entonces aquí hay un ejemplo algo sencillo, pero que nos va a ilustrar. Dice, determina la función de la recta representada por la línea café en la gráfica. Entonces aquí nosotros visualizamos una línea café. Esa línea café se comporta como una línea recta y se puede utilizar para calcular la población en Uruguay estimada, o sea, la población estimada en Uruguay de 1900 a 1950, donde 1900 es el año de referencia que corresponde a t igual a 0. Entonces esto es clave, t es igual a 0. Entonces nos piden determinar la función de la recta representada por la línea café. Entonces ya tengo ahí la línea recta. Entonces, en este caso, esto es una especie de histograma o un diagrama de barra donde me representa el año y verticalmente la población. Y aquí lo mismo, año y población.
Entonces aquí es clave que yo tenga en cuenta que 1900 corresponde a t igual a 0, un tiempo 0. Entonces vamos a hacer aquí lo siguiente. Vamos a indicar que x lo vamos a utilizar para representar el tiempo y y la población. Entonces podemos decir aquí que el punto A, vamos a definir este primero de acá como el punto A y este último como el punto B. Entonces el punto A, ¿qué coordenadas tiene? Me las pueden escribir en el chat y yo las visualizo. ¿Cuáles son las coordenadas del punto A? 0,198, profe. Perfecto, 0,198. 0, cero coma 198. Y las coordenadas del punto B, entonces B corresponde al año 1950. Si 1900 era 0, 1950 pues va a equivaler a 50. Entonces 50, y tomamos el valor aquí de 398.8. Ya tengo esos dos puntos. Y con 2 puntos ya podemos calcular una línea recta. Entonces, aquí recordemos la expresión general de la línea recta. Entonces tenemos que la expresión general de la línea recta es y menos y1, la acabamos de utilizar, igual a la pendiente m, pero la pendiente es y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1, y todo esto por x menos x1. O podemos, aquí, todo esto de acá me representa la pendiente m. Podemos entonces también hacerlo por pasos indicando la pendiente. Y entonces, este de acá sería x1, y1. Y este de acá sería x2 y y sub 2. Entonces sería 398.8 menos 198 dividido entre 50 menos 0. Entonces, ¿cuánto nos da esa operación? 398.8 menos 198 me da 200.8. Y 50 menos 0 me da 50. Luego la pendiente será igual a 200.8 dividido entre 50. ¿Cuánto nos da eso? Profe, da 4.016. Gracias. Entonces la pendiente va a ser de 4.016. Luego, aquí tendríamos y menos y1, que dijimos que era 198, es igual a 4.016, que me multiplica a x menos x1, a x menos 0. Entonces me va a quedar y menos 198 igual a 4.016 x. Luego y es igual a 4.016 x
más 198. Y esta es la ecuación que nos va a permitir calcular la población en cualquier intervalo de tiempo. Vamos a verificar que está bien hecho con GeoGebra. ¿Cómo hacemos para verificar? Entonces colocamos, recordemos que colocamos los dos puntos, los graficamos. Entonces el punto A era 0,198 y el punto B 50,398.8. Si vemos acá en la gráfica, en el diagrama, en el plano cartesiano, estos valores son grandes y aquí no los puedo visualizar. Entonces me paro sobre el diagrama y con el scroll del mouse lo puedo alejar. Y lo puedo alejar tanto hasta que aparezcan los puntos. Entonces aquí ya aparecieron el punto A y B. Entonces trazo una recta que pase por el punto A y B. Entonces trazo aquí la recta que pase por A y B. Y me dice que la recta es igual a menos 200.8x más 50y igual a 990. Pero resulta que yo no la quiero de esa forma. Entonces vengo acá, habilito las propiedades y le digo que yo quiero la ecuación de la forma y igual a mx más b o a x más b. Entonces me dice, bueno, listo, la recta es y igual a 4.02x más 198. Aquí en este caso, GeoGebra está trabajando con dos cifras decimales. Entonces el 0.16 que teníamos lo aproximó a 0.20, o sea, 0.2. Entonces ahí vemos que la ecuación está bien calculada. Entonces ya podemos dar aquí respuesta. Entonces dice, a partir de la ecuación de la línea recta obtenida en el ejemplo 5, determinar la población de Uruguay en 1960. Entonces recordemos que dijimos que Y era igual a 4.016x más 198. Entonces, ¿cuál va a ser la población en 1960? Entonces, 1960 va a corresponder a un valor de 60. Entonces, aquí colocamos que si x es igual a 60, entonces y es igual a 4.016 por 60 más 198. Entonces aquí tenemos que esto es 4.016 por 60 más 198. Entonces me dice que eso es 438.96. Entonces la población de Uruguay en 1960, de acuerdo con esa proyección, sería de 438.96 miles de personas. Entonces ahí vemos cómo se aplica esa ecuación para hacer un cálculo de un dato que no conocemos. O sea, nosotros acá tenemos la población de 1900 a 1950. Claro, estamos hablando ya de un tiempo pasado, pero si lo hiciéramos la analogía y tuviéramos aquí la población de 1900 al 2023 y queremos saber la población del 2050, pues sería una proyección y sería un cálculo estimado. Entonces esa es la aplicación que tenemos allí. ¿Cómo sería la verificación con GeoGebra?
Entonces, para esta ecuación que ya habíamos calculado, tendríamos que hacerlo o indicar aquí el punto 60, 60, F. Bueno, no nos reconoció la función F. Entonces, otra forma, entonces vamos a decir que sería 4.02 por 60 más 198. Entonces me da 439,2. Entonces ya puedo ubicar el punto con coordenadas 60, 439.2. Y ese punto debe estar aquí ubicado. Aquí le asignó la letra D y el punto está aquí. Entonces recordemos que acá podemos habilitar el nombre y valor. Entonces aquí vemos que vamos a borrar este punto. Bueno, se me borró aquí 60,439.2. ¿Y qué es el punto D? Y ese punto D está aquí sobre la recta. Esa sería la proyección de la población. Recordemos que las diferencias con el cálculo que hicimos, pues radican las cifras decimales que hemos empleado. Entonces esa sería la proyección. Y hay otra pregunta que podemos responder, y aquí nos dice el determinar el año en que la población de Uruguay fue de 298,4. Pues aquí partimos de la misma ecuación, y igual a 4,016 x más 198. Recordemos que x es el tiempo y y la población. Entonces este valor de y, entonces sencillamente decimos que si y es igual a 298,4, entonces lo escribimos acá, 298,4 es igual a 4016x más 198. Entonces tenemos que despejar el valor de x. Este 198 lo paso aquí a restar. Entonces me quedaría 298.4 menos 198 y me quedaría 4,016x. Entonces ese 4,016 que está multiplicando, lo paso aquí a dividir y ahí obtengo el valor de x. Entonces vamos a hacer esa operación. 298,4 menos 198 me da 100.4. Entonces x es igual a 100.4 dividido entre 4,016. Y eso, al hacerlo en la calculadora, nos da 100.4 dividido entre 4.016 me da 25. Entonces, ¿en qué año? En el año 25 de nuestra escala. Pero tenemos que sumarle 1900. O sea, que en 1925 la población era de 298.4 mil personas. Entonces, ahí tenemos la aplicación de la línea recta.
¿Hasta aquí está claro o hay alguna pregunta? Sí, profesor, claro. Este. Bien, entonces vamos a continuar. Bueno, voy a hacer un alto acá. Yo sé que hay personas que han ido ingresando posteriormente y para la bonificación es importante registrar la asistencia. Entonces, en el chat había compartido el, el enlace para que registren la asistencia. Entonces, por favor, los que no lo han hecho, para que lo hagan. Ya, acabo de enviarla para que registren su asistencia. Recuerden que esta es la réplica 3, la réplica de la sesión 3. El tema es geometría analítica. El tutor es Nelson Antonio Castillo Alba y la demás información es la que ustedes ya tienen personal. Bueno, entonces tenemos rectas paralelas y rectas perpendiculares y sus aplicaciones. Entonces tenemos acá en la diapositiva, en el lado izquierdo, dos rectas paralelas. Entonces decimos que al representar dos rectas en un mismo plano cartesiano, existe la posibilidad de que las rectas se intersecten en un solo punto, como en el caso de la derecha, o de que no se intersecten. Si no se intersectan, en este último caso, entonces las rectas son paralelas. Entonces, dos rectas que no se intersectan son paralelas. Profe, Señor, es que no está compartiendo. Ah, no, espérese. ¿no estoy compartiendo? No, Qué pena con ustedes, listo. Ya, bueno, gracias. Bien, entonces recordemos. Cuando nosotros representamos dos rectas en el plano cartesiano, entonces pueden tener dos situaciones. Que no se intersecten o que se intersecten en un punto. Entonces, si no se intersectan, entonces decimos que son paralelas. Y aquí tenemos la representación gráfica. Son dos rectas paralelas. Y cuando se intersectan, entonces ellas van a formar un ángulo entre sí. Y si ese ángulo que forman es de 90 grados, pues decimos que son perpendiculares. Entonces, decimos que dos rectas son paralelas, dos rectas L1 y L2 son paralelas. Si a cada recta le asociamos una pendiente M1 y M2 y el valor de las pendientes es igual, entonces decimos que son paralelas. Entonces aquí tenemos la recta en rojo, tiene una ecuación que es y sub 1 igual a 0,5x más 1. Entonces, como y1 es igual a 0,5x más 1, entonces aquí podemos identificar que para esta recta tiene una pendiente M1 es igual a 0,5 y que el corte con el eje Y es igual a 1. Entonces se va a cortar en el eje Y, el punto va a ser 0,1. Aquí lo vemos en la gráfica, aquí está el punto 0,1, ahí se corta la recta. Y la recta que está en moradito, que la llamamos y sub 2, es igual a 0,5x menos 1. Entonces tenemos que la pendiente M2 es igual a 0,5, el corte con el eje Y, B, es igual a menos 1, y entonces la coordenada sería 0, menos 1. Y aquí tenemos el punto. Entonces vemos que son paralelas por cuanto la pendiente es la misma, pero pasan por diferentes puntos respecto al eje Y. Entonces ahí vemos que esas son rectas paralelas porque tienen la misma pendiente. Esa es la única condición. Si la pendiente es igual, son paralelas.
En cambio, cuando las dos rectas son perpendiculares, en este caso también L1 y L2, les asociamos una pendiente M1 y una pendiente M2. Entonces decimos que las rectas son perpendiculares si el producto de las dos pendientes es igual a -1. Entonces aquí lo importante es que M1 por M2 es igual a -1. Si al hacer esa multiplicación igual a -1 nos da -1, decimos que son perpendiculares. Entonces aquí en el ejemplo tenemos la recta Y1 igual a -2x más 6. Entonces tenemos que M1 es igual a -2 y la recta Y sub 2 igual a 0,5x menos 1. Entonces decimos que M2 es igual a 0,5. Y cuando nosotros multiplicamos menos 0,2 por 0,5, aquí lo tenemos, pues nos da -1. Y como el valor de la multiplicación de las dos pendientes es -1, entonces podemos establecer que son perpendiculares. Profe, Listo, ya. Entonces tenemos aquí este ejemplo. ¿Me ibas a decir algo? sí, profe. Es que no sé qué está pasando, pero es la ecuación que usted demostró de M1 por M2, que es igual a -1. ¿Eso para qué es? Para hallar la intersección entre No, dos para líneas. saber si las rectas son perpendiculares o no. Ah, ya, profe, y si en el -1 me da 1, ¿es porque las rectas son paralelas? O, No, si el producto da -1, son perpendiculares. Si da otro valor, es porque no son perpendiculares. Cuando son bueno, paralelas, recordemos que las pendientes deben ser iguales, pero no tenemos que ah, multiplicarlas ni nada. bueno, señor, muchísimas gracias. Bueno, entonces miremos este ejemplo y esto nos va ayudando a aclarar. Dice, determina la ecuación de la línea recta paralela a la recta Y1 igual a 2x menos 1 y que pasa por el punto 3, 4. Como la ecuación de la recta Y sub 2 Bien, entonces decíamos que como la recta Y sub 2 es paralela a Y sub 1, entonces las pendientes de ambas ecuaciones deben ser iguales. En este caso identificamos que como está de la forma Y igual a mx más b, entonces M1 vale 2. Y entonces M sub 2 debe ser igual a 2 para que sean paralelas. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar la ecuación punto pendiente. Recordemos que la ecuación punto pendiente dijimos que era de la forma, perdón, que se me está saltando acá. La ecuación era de la forma y menos y1 igual a m por x menos x1. Entonces recordemos que el punto, este sería x1, y1. Este es el punto. Entonces reemplazamos acá y tenemos y menos 4 igual, y la pendiente dijimos que era esta 2. 2 por x menos 3. Entonces tenemos que y menos 4 es igual a 2x, y este menos por este menos me da más, 2 por 3, 6, más 6. Como este 4 está restando, pasa a sumar, entonces me quedaría 2x
más 10. Entonces esta es la ecuación de la recta paralela a la recta 2x menos 1 que pasa por el punto menos 3, 4. Entonces verifiquemos en el GeoGebra. Entonces vamos a graficar primero la ecuación, la recta, perdón. Y igual a 2x menos 1. Y igual a 2x menos 1. Esa es la primera. Y ahora vamos a ubicar el punto menos 3, 4. El punto menos 3, 4. Profe, Señor, ¿qué está presentando? Pues yo estoy viendo la diapositiva, pero no, se no, ve está, la figura. ¿no se está viendo lo de GeoGebra? no, profe. Correcto. A ver, vamos a compartir nuevamente. Se supone que estoy... ¿Ahí están viendo ahora sí lo de GeoGebra? Sí, profe. Bueno, entonces lo primero que hice fue graficar la recta que ya nos dieron, 2x menos 1. La tenemos acá. Y ahora ubiqué el punto menos 3, 4. Y tenemos que ubicar una recta que sea paralela que pase por allí. Como la estamos haciendo es con GeoGebra para hacer la comprobación, entonces lo que vamos a hacer es ahora la recta que calculamos, que es de la forma y igual a 2x más 10. Ahí la acabo de trazar. Le asignó la letra G y vea que pasa por el punto A. Entonces ahí queda demostrado que esa es la ecuación que es paralela a la que ya nos habían dado. Esa es la forma de comprobarlo en GeoGebra. ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces vamos a continuar acá. Eso es cuando tenemos una recta, dos rectas paralelas, entonces utilizamos esta ecuación de punto pendiente. Tenemos la pendiente y tenemos el punto, entonces esa es la ecuación. Bien, ahora vamos a mirar el caso de la línea perpendicular, la línea recta perpendicular a la recta y1 igual a menos 2x más 1 y que pase por el punto 3 menos 1. Entonces lo primero que debemos hacer es determinar de la pendiente de la recta y sub 2. Entonces aquí tenemos que y sub 1, la pendiente es m1 menos 2. Entonces aquí podemos decir que m1 es igual a menos 2. Y habíamos dicho que el producto de m1 por m2 es igual a menos 1. Entonces aquí reemplazo el valor de m1, m2 por m2, perdón, menos 2 por m2 igual a menos 1. Este menos 2 pasa aquí a dividir, entonces me queda m2 es igual a menos 1 dividido entre menos 2, y entonces m2 es igual a 0,5. Entonces ya sé que la pendiente debe ser 0,5. Entonces volvemos a utilizar la misma expresión. Y menos y1 igual a m por x menos x1. Entonces aquí tenemos y1 vale menos 1. Y la pendiente será 0,5 que la acabamos de calcular por x menos 3. Entonces, y menos menos 1 me queda y más 1 igual a 0,5x y 0,5 por 3 da menos 1,5. Este más 1 lo paso al otro lado como menos 1. Me quedaría menos 0,5x menos 2,5. Y esta es la ecuación de la recta perpendicular. Entonces vamos a verificar. Verificación con GeoGebra. Entonces y igual a menos 2x más 1. ¿Están viendo GeoGebra? Sí, profe, se ve. Gracias. Menos 2x
más 1. Entonces esta es la ecuación que nos están entregando. Nos dice que vamos a calcular una perpendicular y que pase por el punto 3 menos 1. Entonces vamos a ubicar ese punto. El punto de coordenadas 3, menos 1. Entonces aquí ya está el punto A. Y la ecuación que nosotros obtuvimos fue de la forma y igual a 0,5x menos 2,5. Entonces y igual a 0,5x menos 2,5. Aquí yo le puse una coma y me quedó mal, era aquí 0,5. Entonces va a corregir 0. Entonces mira que aquí ya me dibujó la recta y pasa por el punto A. Y aquí vemos que es perpendicular. Aquí podemos calcular la pendiente. La pendiente de esta recta es menos 2. Y la pendiente de esta recta es 0,5. Entonces ahí vemos que son perpendiculares. Si quisiéramos, podríamos calcular también el ángulo. 3 puntos o 2 rectas, entonces una recta. Aquí, bueno, me está mostrando 270 o 90 sería el ángulo. Entonces vamos a cambiarle. Bueno, ahí está claro que son perpendiculares. Entonces es la forma de verificar con GeoGebra. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Profe, no, solamente una inquietud que es la cual es con la ecuación punto pendientes para poder hallar la otra recta o Sí. La ecuación punto pendiente, que es esta, es cuando usted conoce la pendiente y conoce un punto. Entonces con ya. esos dos datos calcula la recta. Ya. En este caso aquí nos dicen, nos dan una recta y nos piden que sea perpendicular a esa. Entonces, como nos dan una recta ya, tenemos que calcular la pendiente de esa, o sea, mirar cuál es la pendiente. Hacemos todo este procedimiento de acá para determinar que la pendiente de la nueva recta que va a ser perpendicular es 0,5. Entonces ya tenemos el punto y tenemos la pendiente, que es igual a 0,5. Y entonces ya aplicamos la ecuación de punto pendiente. Conocemos un punto y conocemos la pendiente, podemos calcular a la ecuación de la recta. Ya. Gracias, profe. Bueno. Bien, este ya es un ejercicio de aplicación para que se vayan familiarizando con la evaluación final. La evaluación final es lo que llamamos una prueba objetiva cerrada, es decir, que son preguntas de selección múltiple donde hay un enunciado y 4 opciones de respuesta. Las opciones de respuesta son del A, B, C y D, como el ejemplo que tenemos acá, y solo una de esas opciones responde correctamente a la pregunta. Entonces, hagamos este ejercicio. Dice, enunciado. Para la recta que pasa por el punto 3,4 y es perpendicular a la recta que pasa por los puntos 5, 2 y 7, 10, la ecuación general es. Entonces, yo tengo que determinar cuál es la ecuación general de estas. Entonces, lo primero que, como me dice que es perpendicular a la recta que pasa por acá, yo no necesito la ecuación de esta recta, sino necesito la pendiente. Entonces, vamos a calcular la pendiente, M2. Entonces, vamos a identificar este X1, Y1 y X2, Y2. Entonces la pendiente M2 será igual a 10 menos 2 dividido 7 menos 5. Y 10 menos 2 nos da 8 y 7 menos 5
nos da 2. 8 medios es igual a 4. Como tengo que la recta es perpendicular, entonces sabemos que M1 por M2 es igual a menos 1. Luego M1 va a ser igual a menos 1 dividido, en este caso en 4, que es el valor de M2. Entonces ya tengo la pendiente. Y volvemos entonces a utilizar la recta, la ecuación de punto pendiente. Entonces tenemos que Y menos 4 es igual a menos 1/4 por X menos 3. Entonces Y menos 4, y aquí me quedaría menos 1/4 de X, menos por menos más 3/4. Voy a multiplicar, antes de hacer cualquier operación, voy a multiplicar toda la ecuación por 4 para quitar el denominador. Entonces al multiplicarla por 4 me quedaría 4Y menos 16 igual a menos X más 3. Entonces me quedaría este 16, bueno, voy a pasar toda a la izquierda, entonces me quedaría el menos X, pasaría como X positivo, menos X pasa positivo, más 4Y, y el menos 3 pasa, el 3 pasa a negativo porque está positivo, menos 16 menos 3 menos 19, igual a 0. Como todas empiezan por 2, entonces la multiplico ahora por 2, entonces me quedaría 2X más 8Y menos 38 igual a 0. Entonces vengo y miro 2X más 8Y menos 38 igual a 0. 2X más 8Y menos 38 igual a 0. Esta sería la respuesta correcta. Esta no porque el X es negativo, esta tampoco. Y en este caso la A y la D están iguales, ¿no? Cualquiera de las dos sería correcta, pero se supone que es una sola. Entonces, imaginemos que aquí tiene más. Entonces esta sería la correcta y las demás las incorrectas. Entonces ya usted selecciona eso. Ese sería el Profe, no procedimiento. son Si ya, iguales porque en C es menos 2 y en D el 2X es positivo. Entonces no serían iguales, ¿sí? sí, mira, 2X más 8Y menos 38 igual a 0. 2X más 8Y menos 38 igual a 0. Eso fue un Ah, error ok. de digitación. Fue un error de digitación y aquí era más. Ah, perdón. Pero siempre va a haber solamente una respuesta correcta. No se van a dejar confundir. Solamente hay una correcta y esa es la que deben seleccionar. Ese es el procedimiento manual. Ya uno, pues con una buena habilidad lo hace manual. Si no, pues lo hace con GeoGebra y le va y es mucho más rápido. Entonces, tenemos 5, 2 y 7, 10. Entonces, ¿qué hacemos acá? La comprobación, pues ubicamos los puntos 5, 2 y 7, 10. Ustedes pueden utilizar esta herramienta en el examen. 5, 2, 7, 10. Como no aparece aquí, achicamos, listo. Trazamos la recta. Por acá, por acá. Ubicamos la pendiente. Aquí me dice que la pendiente es 4, que ya lo hemos hecho. Ahora vamos a ubicar el punto 3, 4. Tres coma 4. Y aquí vamos a agrandar esto un poco. Listo, entonces vamos a trazar aquí una recta. Ah, no, mentiras. Tengo la pendiente es menos 1/4. Ah, bueno, entonces yo podría trazar
Profe, Señor, X más 4Y menos 19. Señor, ¿cómo hizo para calcular el 2x más 8y menos 38? lo que hice fue que multipliqué toda esta ecuación por 2. ¿Por qué? Porque aquí, mirando que aquí en la respuesta no hay ninguna que sea solamente X. Entonces, para mirar con cuál se asemejaba. Entonces, Ah, ya, X ya, más ya. 4Y menos 19. X más 4Y menos 19. Entonces, aquí Claro, ubico claro. este X más 4Y menos 19 igual a 0. Listo, ahí le acabo de trazar. Entonces, mire que la trazo pasa por el punto y aquí veo que es perpendicular. Aquí nosotros podemos modificar la forma como nos presenta la ecuación. De esa forma. De esta otra forma la podemos obtener. Por si la respuesta estuviera en otro formato, ¿no? Pero como está dada en esa forma, pues ya aquí sencillamente ahí verifico que está bien. Entonces esa sería como la comprobación. Bien, había una actividad, pero está atada a un formulario de Google Forms y estamos teniendo dificultad con esos formularios. No nos está dejando acceder. Entonces, eran otras preguntas similares para que ustedes se autoevaluaran, pero en este momento no nos está permitiendo acceder al formulario. Total que no podemos desarrollarla. Entonces, esto sería todo. No sé si hay preguntas. ¿Ya todos registraron la asistencia? Profe, no, yo sí necesito de pronto volver a revisar detalladamente la clase en la grabación donde la consigo. La grabación, esta sesión se está haciendo en Zoom y está alojada en la nube. Entonces, el lunes que el ingeniero de soporte me la comparta, yo se las comparto al correo electrónico en el que les envié la invitación y la convocatoria. Entonces, ahí les envío el enlace de la grabación. Bueno, Bueno, profe, muchas gracias, muy amable. Profe, yo tengo una pequeña duda en el problemita. sí, señor, dígame. Es que el punto A me dice que es paralelo al punto C y B. ¿En cuál ejercicio Ah, no, estamos hablando? perpendicular. Del último, profe, del último. Déjame un momento y pongo la presentación. Bueno, En el último punto, señor. acá, Sí, 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 profe. sí. Como nos dice que es perpendicular al punto B y C, entonces usted dedujo que necesitamos las pendientes. ¿Por qué? Porque cuando dos rectas son perpendiculares, yo sé que el producto de las dos pendientes debe ser igual a -1. Entonces, necesito conocer la pendiente de una recta para poder calcular la otra pendiente. Ya. Es decir, profe, que es que el punto B y C están, digamos que están como unidos y para poder trazarlo en el punto A, ¿no? Sí, por eso hay que leer detenidamente el enunciado y comprenderlo muy bien. Dice, para la recta que pasa por el punto A, 3,4, dice, y es perpendicular. Entonces aquí tengo punto y tengo pendiente porque me están diciendo que es perpendicular. Entonces tengo que utilizar la ecuación punto pendiente. Pero es perpendicular ¿a quién? Me dice a la recta que pasa por los puntos B y C. Y me preguntan que cuál es la ecuación general. Entonces, para la recta que pasa por B y C, yo no necesito la ecuación, únicamente necesito es la pendiente. ¿Para qué? Calculando la pendiente, como lo hicimos acá, puedo calcular la pendiente de la otra recta. ¿Sí? Y ahí sí hacer la aplicación de la ecuación punto pendiente para calcular la nueva recta, la nueva ecuación que es la que me están preguntando. O sea, si tú te pones aquí a calcular la ecuación general de esta recta, pues entre comillas estás perdiendo tiempo porque no te están preguntando eso. De ahí solamente necesitas hacer la pendiente.
Ah, ya, profe. Entonces, aquí el M1 en la ecuación del- de la perpendicular es del punto A, ¿no? Sí, por eso dice acá, para la recta que pasa por el punto A y es perpendicular. Entonces, Ah, ya. pero no me están dando la pendiente, me están diciendo que es perpendicular. ¿Y a quién es perpendicular? A la recta que pasa por B y C. Entonces, a la recta que pasa por B y C yo le calculo la pendiente aquí como lo hicimos, con los dos puntos, y determino que esa pendiente es 4. Si la pendiente es 4, yo sé que el producto de M1 por M2 es igual a -1, ya yo obtengo la pendiente de la recta que pasa por 3, 4. Entonces es perpendicular, entonces aquí ya sabemos que M1 es igual a -1/4. Y ya aplico aquí la ecuación de la recta pendiente, del punto pendiente. Tengo el punto, que es este, y tengo la pendiente que ya la calculé. Entonces ahí lo resuelvo. Ya, ya. Dice, profe. Pero ahí tiene que, ahí tiene que colocar la pendiente M1, que sería -1/4, ¿sí? Sí, claro, por eso aquí la coloqué, mire, -1/4. Y estas son las coordenadas de los puntos por el que pasa la recta. Y en este caso, como ya tengo las opciones de respuesta y me están dando de la forma general, yo lo que hago es llevarla de esa forma. Por eso acá, este X que estaba restando lo pasé aquí a sumar. Este 3 que estaba sumando lo pasé aquí a restar, o sea, lo resté de una vez con 16. Y como no había nada en forma de solo X, entonces lo multipliqué por 2. Y al multiplicarlo por 2, ya pude determinar que esta era la respuesta correcta. Entonces, como Claro, pueden profe. observar, lo pueden hacer manualmente y verificar con GeoGebra, o si ya lo hicieron y encontraron la respuesta, pues avanzar. Aquí la cuestión es de tiempo. Ser muy concretos en lo que van a hacer. ¿Por qué no calculamos la ecuación de esta recta? Porque no me la están preguntando, entonces, ¿para qué gasto tiempo en algo que no voy a necesitar? Solamente necesitaba ver a la pendiente. Claro, profe. Profe, pero ahí a multiplicar por 2 no afecta los signos. No, ¿y por qué? ¿Por qué no? No, al multiplicar por 2, ¿por qué se van a afectar los signos? Aquí sencillamente, como el signo es positivo, el del 2, pues todo queda igual. Solamente se quedaría 2 Ah, por X, 2X. 4Y por 8, 4Y. 4Y por 2, perdón, 8Y. Menos 19 por 2, menos 38. Si lo multiplico por un valor negativo, pues ahí sí se afectan los signos. Se cambia el sentido de los signos. Pero aquí no. ujú. ¿Alguna otra pregunta sobre el B-Learning? Ah, profe, gracias. Bueno, entonces si no hay más preguntas, voy a finalizar la grabación